Bueno, hermanos, buenos días otra vez para los que llegaron después. Les invito a que abran sus Biblias en Colosenses, en el capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Como cada domingo vamos a leer desde el verso 16 hasta el 3:21. Leemos, dice así la palabra de Dios. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Bueno, nos vamos a enfocar en esta mañana en el versículo 20, por eso queríamos que los chicos se queden. Los más chiquitos, tal vez después los padres pueden pasar o hablarles, ¿no? Ustedes saben cómo llegarles a ello y hablar de lo que estuvimos aprendiendo juntos en esta mañana. Estamos viendo cómo el señorío de Cristo se hace evidente en las relaciones, en el hogar. Eso es lo que venimos viendo. Ya hablamos del rol del esposo, de la esposa, comenzamos. Seguimos con el rol del esposo y hoy nos toca hablar del rol de los hijos. Pero cada domingo ustedes notarán que vamos a capítulo 3, verso 1, que nos recuerda que fuimos resucitados con Cristo y que porque fuimos resucitados, bueno, podemos entonces vivir, estamos capacitados por el Espíritu Santo, podemos vivir lo que se nos manda, lo que se nos pide. Eso es muy importante. Es importante entender que esta carta Pablo la escribió, estos 4 capítulos, los primeros capítulos 1 y 2, Pablo va a enseñar doctrina y nos va a enseñar acerca de la preeminencia de Cristo, bueno, toda la carta, pero capítulo 1 y 2 de la preeminencia de Cristo, el señorío de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros y para nosotros. Y entonces viene el capítulo 2 y entendemos lo que nosotros tenemos que hacer en base a lo que Cristo hizo por nosotros y nosotros creímos y recibimos. Porque si nosotros tomamos estos versículos de manera aislada, olvidándonos de los capítulos 1 y 2, sin querer, o alguno puede llegar a interpretar, y estaríamos enseñando más que nada moralismo. Mujeres deben sujetarse a sus maridos. Maridos deben amar a su esposa, desconectado de capítulo 1 y 2, desconectado de capítulo 3, 1, desconectado del Evangelio. Sería como decirle a los inconversos, vivan de esta manera, sería moralismo nada más. Y hasta se podría llegar a pensar que hay que hacer eso para ser aceptados en Cristo. Me tengo que sujetar a mi esposo, piensa la mujer, para entonces ser aceptado por Cristo y ganar la salvación. El esposo, tengo que amar a mi esposa, entonces para ser aceptado. Pero cuando nosotros entendemos bien lo que estamos explicando, entendemos que fuimos aceptados por los méritos de Cristo, ¿sí? Llegamos en bancarrota espiritual, no teníamos nada que ofrecer más que nuestro pecado. Él nos salva, somos aceptados en el amado, y porque somos aceptados en el amado, ahora somos capacitados para vivir y para hacer lo que Él nos pide, ¿sí? No para ser aceptados, sino porque fuimos aceptados. Eso es muy, muy importante entenderlo. Fuimos recibidos por Dios en Cristo, fuimos reconciliados, fuimos regenerados, un nuevo corazón, resucitados, como dice capítulo 3:1, y ahora tenemos responsabilidades, porque somos hijos de Dios, porque somos salvos. Ahora eso no significa que va a ser fácil lo que se nos pide, porque hay una lucha dentro nuestro,
¿Sí? Romanos 7, Pablo le explica bien, es un creyente Pablo y dice, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no mora nada bueno, y él tiene una lucha interna, pero es muy diferente a lo que éramos. Antes estábamos en la esfera del pecado, éramos esclavos del pecado. En Colosenses 1, versos 13 y 14 aprendimos que fuimos trasladados del reino de Satanás, ¿sí? Al reino de su amado Hijo, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y ahora estamos en la esfera de Cristo, estamos en Cristo. Y aunque todavía no fuimos librados de este cuerpo de muerte, de la carne, ya no somos lo que éramos, tenemos el Espíritu Santo y hay una lucha justamente porque el Espíritu se opone a la carne y la carne se opone al Espíritu. Entonces no es fácil, pero tenemos, podemos decir así, todas las de ganar porque tenemos al omnipotente Espíritu de Dios viviendo en nosotros para cumplir y para hacer lo que se nos pide, para ocuparnos de las cosas de arriba, como nos manda ahí capítulo 3, verso 1 y 2, para quitarnos para sacarnos los malos hábitos, la vieja ropa y ponernos la ropa nueva, en ese proceso de santificación, obviamente, y tenemos la capacidad para hacer lo que Dios nos pide que hagamos en nuestro hogar, ¿no? Pero siempre arrancábamos del verso 16, porque nosotros venimos diciendo que el señorío de Cristo se hace evidente en un hogar cuando la palabra de Cristo habita en abundancia en sus integrantes. Y entonces la influencia de la palabra de Dios hace evidente el señorío de Cristo en las relaciones en el hogar. Hay manifestaciones en el hogar de la influencia de la palabra de Dios. Y habíamos dicho que cuando la palabra habita en abundancia en la esposa, una de las evidencias va a ser que la esposa se va a someter voluntariamente a su esposo, verso 18. Cuando la palabra de Cristo habita en abundancia en el esposo va a liderar amorosamente en su hogar a su esposa. Y ahora decimos que cuando la palabra de Cristo mora abundantemente en los hijos, estos agradan a Dios al obedecer a sus padres. ¿Sí? Los hijos agradan a Dios, escuchen bien, los hijos agradan a Dios al obedecer a sus padres. Y en un sentido todos fuimos hijos, somos hijos, o tendrán hijos, así que no es para decir, bueno, tiene que ver con los hijos, entonces no presto atención. También podemos aconsejar a las madres, podemos aconsejar a otros hijos y ayudarles a decir lo que la Biblia dice en cuanto a lo que Dios espera de ellos. ¿Cuál es su rol para con sus padres? Podemos aconsejar, podemos discipular. Entonces, no prestemos atención y aprendamos juntos. Dice en el versículo 20, entonces, hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. O sea que el deber del hijo, según acá este versículo, el deber del hijo es obedecer. Ese es el deber del hijo. Y obviamente, aunque no está acá, pero está en otros lugares de la Biblia, el deber de los padres es enseñar a que obedezcan. ¿Sí? ¿Se acuerdan allá en Deuteronomio cuando dice que la palabra debe estar en el corazón de los padres? Y esa palabra que está en el corazón primero de los padres debe ser enseñada a sus hijos a tiempo completo, en la calle, en el camino, cuando te cueste, cuando te levantes. O sea, los padres tienen que enseñar a sus hijos. Bueno, parecido a lo que está acá en Colosenses 3:16, la palabra debe morar en abundancia y de esa palabra que mora en abundancia nosotros los padres le enseñamos a nuestros hijos, les enseñamos a obedecer. Pero acá el mandamiento va directamente para ellos. Hijos, sed obedientes. Ellos son responsables de obedecer. ¿Sí? Es el primer principio, podemos decir, importante para los hijos. Si los hijos aprenden a respetar a sus padres, van a aprender a respetar a otras autoridades. Si los hijos no respetan a sus padres, no esperemos que después respete a la maestra de jardín, de preescolar, de la primaria y de la secundaria, y a otras autoridades, porque si no aprende en casa, si no aprende respeto en casa, bueno, ¿qué esperamos que haga afuera? No lo va a hacer. Entonces es primordial que aprenda el respeto a sus autoridades, las autoridades que Dios le puso ahí en casa. Ahora noten que, como recién les decía, hijos, sed obedientes a vuestros padres. O sea, esta carta era
fue escrita para que sea leída, así como está siendo leída ahora y explicada. Y es interesante que Pablo directamente le dice a ellos, lo que nos da a entender que posiblemente estaban ahí. Estaban ahí porque está escrita para ellos y no para que a través de los padres, no le dice, padres, enséñenle a obedecer a vuestros hijos, sino estaban ahí ellos, escuchando. Y comienza Pablo diciendo acá, hijos, y usa una palabra, Pablo, para hablar acá, que este término tiene que ver con que es un hijo, pero no tanto tiene que ver con la edad. O sea, no nos dice de qué edad es, así que no piense, esto tiene que ver con niños nada más, o tiene que ver con adolescentes, o tiene que ver con algunos más grandes. Acá el término que designa es para un hijo, pero no tiene que ver, o no nos ayuda mucho con el tema de la edad. Lo que concluimos es que tiene que ver con, o aplica a cualquier hijo que esté viviendo bajo el techo de sus padres. ¿Está bien? Cualquier hijo que vive bajo el techo de sus padres. Estarán libres los hijos de este mandamiento de ser obedientes a sus padres cuando ellos salgan a formar otro hogar. Allá en Efesios, que Pablo cita Génesis, Pablo dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne. O sea, el hombre dejará a su padre y a su madre, la mujer hará lo mismo y se irán a formar un nuevo hogar y cambiará el rol de los hijos en un sentido. Cambiará el rol en un sentido porque ellos saldrán de estar bajo la autoridad de sus padres para ir a formar un nuevo hogar. Entonces podemos decir que va a cambiar en un sentido del rol, en el sentido en cuanto a la obediencia. Ya no van a estar ahí para obedecerle en todo, porque han salido a formar un nuevo hogar, pero sí sigue el mandamiento de honrarlos. Los seguimos honrando. Eso no cambia, eso viene del Antiguo Testamento. ¿Está bien? Entonces, si estás bajo el techo de tus padres, debes sujetarte a las reglas de tus padres, a las normativas que ellos pusieron, a las instrucciones que ellos tienen. ¿Sí? Así es, eso es lo que debe ocurrir. Y si considerás, yo no pensé en nadie, no pensé en nadie, que aplique al que aplique. Si alguien piensa que ya es grande como para estar bajo la autoridad, yo ya tengo cierta edad, ya está, eso era cuando era chiquito. También los padres tienen que saber de qué manera manejar. O sea, si hay un chico de 20 años, de 22, viendo en casa, no lo vamos a tratar como a uno de 3. Sabemos, ¿sí? Entendemos eso, pero aún así está bajo el techo de nuestro hogar y debe ser obediente y debe manejarse como papá y mamá han determinado que van a ser las reglas. ¿Sí? No sé si sería la palabra las reglas, pero obviamente es el resultado de que la palabra mora en abundancia. Los principios bíblicos. De esta manera nos vamos a manejar acá en casa porque buscamos glorificar a Dios y el hijo tiene que entender que si está ahí, está sujeto a esa autoridad. Y si alguien entiende que ya es maduro o madura como para salir, bueno, puede salir del hogar, pero siempre cuidando su corazón. Que no salga del hogar porque ya no lo soporto, ya no los banco, me voy a vivir solo o me voy a casar porque eso sería pecaminoso. No lo estarían honrando. ¿Está bien? Bueno, entonces acá tenemos después un mandamiento y una motivación para ese mandamiento. Dice, hijos, sed obedientes, luego dice a vuestros padres en todo. Es un mandamiento, es una orden. Un mandamiento significa que es una orden, no es una opción. Es Dios acá diciendo, hijos, sed obedientes. Dios, el Dios del cielo, el Dios que creó el universo con su palabra, el mismo Dios que dijo que sea la luz y fue la luz, es el mismo Dios que nos dio su palabra y en su palabra, por medio de su palabra, está diciendo a los hijos, sed obedientes. ¿Sí? De manera que no es hacerlo si me parece, si me gusta, no se trata de eso, si estás de acuerdo. No tiene que ver con eso, es un mandato de Dios, es una orden, no es opcional. No es opcional. Tienen que entender los chicos
los hijos, que mientras ellos van creciendo, para luego salir del hogar, Dios en su sabiduría creó la familia, un padre y una madre, para que los vayan instruyendo, y en un sentido son los instrumentos que Dios usa para que ellos vayan dando esos pasos y estén listos para salir de casa. Mamá y papá, Dios los colocó ahí en ese hogar. Y no solo es un mandato, sino también, igual que los anteriores que eran mandato, está en presente, lo cual significa que esto es un estilo de vida, que esto es para que se viva así en todo momento, ¿sí? Adentro de casa, afuera de casa. Y escuchen bien, siempre y cuando no se les incite a pecar, tienen que obedecerlos en todo. Siempre y cuando papá y mamá no inciten a pecar, tienen que obedecerlos en todo. Su obediencia debe ser continua. Eso es lo que se tienen que grabar, eso es lo que se tienen que llevar en el corazón los hijos. Dios demanda obediencia continua de papá, de mamá. Acá dice, hijos, sed obedientes a vuestros padres, y luego dice, en todo. Ustedes observen ahí el verso 22. En el verso 22 también hay indicaciones para los siervos, y también dice que deben obedecer en todo, pero noten cómo termina: siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser visto como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, y noten al final, temiendo al Señor. O sea, toda la obediencia de los hijos tiene que ser temiendo al Señor, sabiendo que Dios está presente y que Dios es el que los está mirando. Y entonces van a obedecer y van a detectar si es algo pecaminoso. Bueno, esto no le agrada a Dios porque yo respeto a mis padres, pero temo a Dios. Lo que me están pidiendo no es correcto. Entonces ahí no están en la obligación de obedecerlos. Pero si no es pecaminoso, tienen que obedecerles en todo, ¿sí? O sea que el único límite a la obediencia de un hijo es que les exijan algo que no es, pero que concretamente la Biblia muestre que es pecaminoso. Ahí no están en la obligación de hacerlo. Bueno, dos ejemplos como para entender esto, que puede llegar a pasar. John Stott da estos ejemplos. Él dice, supongamos que eres un joven que ha sido educado en un hogar no cristiano. Te has encontrado con Cristo recientemente y ahora deseas bautizarte. Pero tus padres te lo prohíben, entendiendo que son padres no creyentes, o a veces puede ser que son padres creyentes y ellos consideran, tenés que esperar. Bueno, la Biblia manda a bautizarnos, ¿sí? Es un mandato, hay que bautizarse, pero no hace a la salvación. Entonces se puede esperar a tener la mayoría de edad. Y tal vez sería sabio, dice Stott, someterse a los padres y sí, está bien, yo estoy seguro que ya estoy para bautizarme, pero les voy a hacer caso y voy a esperar. ¿Sí? Ahora, si te dicen, te prohíbo que tengas intimidad con ese Dios o ese Cristo que decís que conociste. Te prohíbo que leas la Biblia y que adores a ese Dios que ahora decís que conociste. Bueno, ahí ya lamentablemente no le tendrías que hacer caso. No tendrías que obedecer ese mandato. Sí le tendrías que honrar, ¿sí? Pero no tendrías que obedecer eso, porque eso sería desobedecer a Dios. ¿Está bien? No es el mismo caso, pero en algún momento a Daniel le quisieron poner obstáculos para que deje de orar y él siguió orando, ¿se acuerdan? Abrió las ventanas porque era su costumbre. Bueno, no te digo que si tus padres te dicen vayas y abras la ventana y le ores en la cara, no es necesario que hagas eso. Sí puedes seguir teniendo comunión con el Señor continuamente, en cualquier lugar, porque no se trata de estar en un lugar, sino de una relación por medio de Cristo. También las iglesias perseguidas les prohíben congregarse, no pueden estar en estos lugares, y ellos buscan la manera para tener la comunión con el Señor, para congregarse y tener tiempo con Dios. Bueno, en este caso sería sabio de vos, joven, tener ese tiempo, esa comunión en tu hogar, sin ser irrespetuosos con tus padres, sin deshonrarlos, con mucha sabiduría. Pero lo digo porque puede llegar a pasar, creo que no pasa entre nosotros, gracias a Dios, creo que no pasa eso.
Entonces, mientras no te pidan nada pecaminoso, tenés que obedecer. Si hay algo pecaminoso, el principio es Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Está bien? Pero es muy importante discernir y no usar ese principio para decir es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estás haciendo el devocional, ¿sí? Estás haciendo el devocional, 2 horas haciendo el devocional y tu mamá te dice que ordenes el cuarto y le decís, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dejás el cuarto que es un lío. Te mandan a cortar el pasto y decís, estoy memorizando versículos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, deberías pedirle a Dios sabiduría, como dice Santiago 1:5, Él la va a dar abundantemente para que puedas discernir y entender que podés hacer las dos cosas. Podés tener ese tiempo con Dios, gracias a Dios, que no te lo prohíben, y obedecer a tus padres, ¿sí? Y obedecerlos a ellos. Escuchen lo que dice Lucas 2:51 hablando de Jesús. Descendió con ellos son sus padres, y vino a Nazaret, y continuó sujeto a ellos. Bueno, y su madre atesoraba todas estas cosas. Pero dice que Jesús continuó sujeto a ellos. Ese era su estilo de vida, continuamente sujetos a sus padres terrenales. ¿Era superior Jesús? ¿Era inteligente, más inteligente que ellos? Sí, aunque iba creciendo en sabiduría, era Dios encarnado. Pero él entendía cuál era su rol. Y estuvo sujeto a sus padres. ¿Por qué digo esto? Tal vez pensás, porque en algún momento yo fui joven y lo que digo en algún momento me pasó a mí. Tal vez pensás que tus padres no saben. Tus padres no están a la moda. Vos sos el que andás, el que comenzaste a descubrir el mundo y pensás que tus padres no saben nada. Y que vos las tenés claras. Y que ellos no saben. ¿Y cómo le voy a hacer caso si ellos no saben? Bueno, ellos tuvieron tu edad antes que vos. ¿Sí? Ellos ya pasaron por tu edad. Y sí, tal vez no están a la moda, pero ellos ya saben, ya pasaron y saben muchas de las cosas por experiencia, sin dudas. Pero por sobre todas las cosas, tienen las Escrituras. Tienen las Escrituras. Y si no la tuvieran porque no son creyentes, porque no son cristianos, igual, si no te incitan a pecar, debes obedecer a tus padres. Ese es el mandamiento del cielo para los chicos, para los hijos. Este mandamiento, sed obedientes, literalmente significa estar bajo una voz. Eso es lo que significa. Estar bajo una voz. Estar bajo para oír. ¿Sí? Es escuchar con atención a aquel que es mi autoridad, escuchar lo que va a decir para seguir su orden, para hacer lo que me pide que haga. Eso es lo que significa ser obedientes. Y tal vez es esto lo que le tiene que quedar y llevárselo a su casa. Escuchar para obedecer. Eso es lo que significa cuando dice sed obedientes. Escuchar para obedecer. O escuchar y obedecer. Porque no se puede obedecer si no se escucha. No se puede obedecer menos si no se respeta. Entonces, escuchar para obedecer. Pablo acá, al escribir esto, inspirado por el Espíritu Santo, él presupone que los padres van a dar instrucciones claras, ¿sí? Claras, y presupone que los hijos van a entender y van a obedecer. A veces, lamentablemente, no pasa, pero eso es lo que Dios espera. Que los padres demos instrucciones claras y que los hijos presten atención y obedezcan. Así que, hijos, escuchen esto, cuando papá y mamá, o papá o mamá hablan, ustedes deben prestar atención y tratar de entender lo que están diciendo para obedecer de inmediato. ¿Sí?
no estoy diciendo nada de otro mundo, pero si esto queda grabado, con la ayuda de Dios, puede cambiar muchísimo la vida de tu vida. Cuando papá o mamá hablan, ustedes deben prestar mucha atención y tratar de entender para obedecer de inmediato. ¿Sí? Cuando Dios me habla, ¿qué está esperando Dios de mí? Espera a Dios después. Espera a Dios después que hago esto o hago aquello. ¿Está esperando así Dios? Cuando Dios me habla directamente, me da un mandato, es para que lo haga. Es para que obedezca. Dios me habla para que obedezca. Y para que lo haga con alegría. ¿Sí? Porque cuando cuando hijos obedecen a sus padres, están de alguna manera están obedeciendo a Dios y deben hacerlo con alegría. Deben hacerlo con gozo, porque Dios lo está mandando. Están, de alguna manera, ustedes, siendo obedientes a Dios, están sirviendo a Dios. Y a Dios se sirve con alegría. Bueno, determinen escuchar la voz de sus padres. ¿Sí? Hoy determino escuchar la voz de papá y de mamá cuando me hablan. De prestar mucha atención. Dios te ordena que preste atención, entonces tenés que poner pausa a lo que estás mirando. Sería una manera de aplicarlo. Hoy aprendí que cuando papá y mamá hablan tengo que prestar mucha atención, entonces estoy viendo algo, pausa, porque mamá y papá hablaron. Porque eso es lo que Dios manda. Sí, está bien, bueno. Y vos sabés que no te entendió nada porque no te prestó atención. Nosotros deberíamos decirle, poné pausa por favor porque te estoy hablando y necesito que me escuches. Y después vemos la urgencia. Esto hacelo ahora o terminá de ver lo que estás viendo y andá a hacerlo. Después vemos. Pero el punto es que cuando papá y mamá hablan, los hijos tienen que prestar mucha atención para entender lo que le están pidiendo y actuar y hacerlo. ¿Sí? Cuando te llaman para darte un encargo, sea para hacer la cama, para barrer, para cortar el pasto, para ir a comprar, para hacer la tarea, mucha atención y hacerlo. Cuando te llaman para corregirte, para llamarte la atención porque vieron que hiciste algo mal, también mucha atención a lo que están diciendo para acatar las indicaciones, las órdenes. Eso es. Sencillo lo que Dios pide. Pero yo sé que no es fácil. Es sencillo, pero no es fácil. Justamente por esa lucha que hay, y en el caso de que no sea creyente, por la naturaleza caída, que va en contra totalmente de esto, que no quiere obedecer. Entonces no hay ningún área, podemos decir, en la vida, por eso hablé de cortar el pasto, hacer la tarea, de ir a comprar. No hay ningún área de la vida que escape a la autoridad de tus padres. Ningún área. Debemos obedecerle en todo, excepto si te incitan a pecar. ¿Sí? También, para prestar mucha atención, la palabra obedecer acá, como recién dije, es prestar atención, escuchar con atención y obedecer, ya lo dijimos, pero también implica una actitud interna de respeto y honor al Padre. Y eso también se va a ver en acciones de obediencia. Pero cuando dice sé obediente, presta atención y tiene que ver también con una actitud interna. ¿Sí? No solo Dios espera la conducta, sino también Dios está interesado en el corazón. Que tu corazón sea correcto, de respeto hacia tus padres. Por eso Pablo, cuando escribe este mismo mandato en Efesios 6:1, él dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Y enseguida él dice, honra a tu padre y a tu madre. Obedece
a vuestros padres, y después dice, honra a tu padre, trae el quinto mandamiento y lo pone ahí para que se entienda que Dios no solamente espera conducta, sino que también espera un corazón que acompañe a esa conducta, que puedas entender que tus padres deben ser respetados, porque eso es lo que significa honrar, significa mostrar respeto, dar reconocimiento, implica una acción que demuestra una honra, significa valorarlos, tenerlos en alta estima, significa que son de mucho valor. Eso significa honrarlos. Son muy valiosos para mí. Yo los respeto. Y si yo entiendo que son muy valiosos y los respeto, desde mi interior voy a actuar conforme a ese honor, a esa honra que le tengo hacia ellos. Honrarlos en todas las maneras. Mostrar un profundo respeto a ellos en todo momento. Aún con las expresiones. Con las expresiones. Dios también está interesado en eso. Si yo le hablo a mi hijo y mi hijo me hace, ¿qué? ¿Eso es respeto? Después vamos a compartir Proverbios 30, 17, después lo leo. Justamente habla de eso. De las, de hacer muecas que demuestran lo que hay en el corazón. ¿Sí? O sea que lo tenemos que honrar en todo tiempo. Lo obedecemos a ellos mientras estamos bajo el techo, salimos a formar nuestro hogar, pero continuamente los honramos a nuestros padres. Son valiosos, al punto que, aunque estamos formando otro hogar, eso para los que ya salimos de casa, los seguimos honrando y ellos ya no me vienen a decir, Diego, anda, hace esto. Bueno, a veces sí, yo lo puedo hacer si puedo, lo puedo hacer, obviamente, pero no, ya no estoy bajo su autoridad. Pero sí los sigo honrando, siguen siendo valiosos para mí y toda necesidad que ellos tengan, yo voy a tratar de suplirla, tanto de mi parte como de parte de mi esposa. Porque lo tenemos que honrar hasta que la muerte nos separe. Sea si necesitan ayuda física, si necesitan ayuda económica, siempre con sabiduría, obviamente. Si necesitan cuidado, si necesitan una visita, si necesitan sentarnos a tomar unos mates y escucharlo, ¿no? Porque nosotros vamos viendo y cuando somos creyentes empezamos a mirar para atrás todo lo que ellos hicieron por nosotros. Y muchos de nuestros padres, aún sin ser creyentes, gracias a Dios tuvimos buenos padres, por así decirlo. Y disfrutamos de ellos. Y hoy vemos cómo se va de a poquito apagando la lámpara y la Biblia manda que lo tenemos que honrar. ¿Sí? Van perdiendo su fuerza, muchas de las cosas que hacían no las hacen. Y ahí estamos nosotros para honrarle y para demostrarle que no son una carga, para nada, y que lo hacemos con gozo y que estamos sirviendo al Señor. Y para mostrar que esa honra aún sigue después de, bueno, yo ya me casé, ¿qué me interesa ahora ellos? Jesús fuertemente habló contra los fariseos y los denunció a ellos. Ahí en Mateo 15, 3 al 7 dice, les decía también, qué bien invalidás el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. Se las ingeniaron para invalidar el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, se las ingeniaron para sacarlo y hacer que la gente ofrende y dé para el templo y no atienda a sus padres y no los honre a sus padres cuando tienen necesidad económica. Dice, invalidáis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Eso está claro, eso está escrito, ellos lo sabían. Y el que maldice a padre o madre, ciertamente muera, porque eso también es lo que decía el Antiguo Testamento. Pero vosotros, los líderes religiosos, decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa con la que yo pudiera beneficiarte de mi parte es corbán,
O sea, mi papá, mi mamá tienen necesidad y yo lo puedo ayudar a ellos, pero le digo, no te voy a ayudar porque tengo que ponerlo en el templo. Eso es lo que ellos enseñaban. De esa manera los líderes estaban enseñando a deshonrar a los padres que tenían una necesidad para poder obtener ese corbán para ellos, porque amaban las riquezas. Y entonces Jesús dice, ya no los dejáis hacer nada por el padre o por la madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. O sea que invalidan la palabra de Dios con la tradición, inventando algo para que no honren a su padre y a su madre. Y el Señor, me imagino que no se los dijo muy... Estaba enojado. Entonces es clara la implicación de este pasaje de que la honra es hasta que la muerte nos separe. Y acá la aplicación es para los que ya estamos casados. ¿Sí? Pensar en nuestros padres. Si bien no estamos bajo su techo para obedecer, sí para honrarlos y para pensar en ellos y para ayudarlos. Volviendo un poquito a los que están bajo el techo en sus hogares. ¿Vas a ir a jugar? ¿Sí? Por poner algún ejemplo, a tal lugar. ¿Sí? ¿Vas a ir a jugar a tal lugar? Y la respuesta de tu padre es no. Entonces le tenés que contar a tus amigos que te invitaron y vas y le decís, no, este ogro otra vez me dijo que no. ¿Obedeciste? Obedeciste. Externamente. Pero no como Dios te manda. No los honraste. ¿Sí? No los honraste. No agradaste a Dios. Dios no está contento con eso. ¿Cómo deberías responder? Bueno, una respuesta más o menos para entender, para más o menos ilustrarlo. Tal vez podría ser no voy a ir, no entiendo mucho por qué, no me dejan mis padres, pero ellos saben por qué lo hacen. ¿Sí? Ellos me aman, ellos saben por qué lo hacen, y lo mejor que yo puedo hacer es obedecerlo. Tengo muchas ganas de ir, pero ellos no me dejan, yo no voy a ir. ¿Obedeciste? Y los honraste. ¿Ve que tiene que ver con el corazón? Tiene que ver con estar controlado por el Espíritu de Dios. ¿Y quién sale ganando cuando se actúa de esta manera? ¿Quién sale ganando? El hijo obediente. Porque cuando el hijo obedece está haciendo la voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios cómo es? Es buena, es agradable, es perfecta. Trae gozo obedecer a Dios. Salís ganando. Porque Dios nunca te va a pedir algo para hacerte daño. Si te dice, sed obediente a tus padres, presta atención y ellos te están diciendo algo que vos no querías esa respuesta, pero vos entendés, Dios dice que obedezca a mi padre y esto no es pecaminoso, entonces yo voy a obedecer. Tranquilo, tranquila, que es lo mejor que podés hacer. Estás obedeciendo a Dios, estás obedeciendo a tus padres. Y cuando no obedeces, estás desobedeciendo a tus padres y tal vez tus padres ni siquiera se enteran que sí, creo que no me deja. No se enteran, pero ¿quién sí se entera? Dios. Y te estás haciendo daño a ti mismo y no estás agradando a Dios. Te leo 2 versículos del Antiguo Testamento, hay más, para que veas la ley del Antiguo Testamento, que hoy, gracias a Dios, no está vigente, pero ¿qué era lo que Dios decía en aquel tiempo? El que hiera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, ¿sí? Que es rebelde, que no hace caso, desobediente, que maldice a su padre o a su madre, ciertamente se le dará muerte. Ha maldecido, enfatiza, ha maldecido a su padre o a su madre, su culpa de sangre sea sobre él. Se lo sacaba y moría apedrado. ¿Sí? Cuando era un patrón, obviamente. No la primera vez. No estamos bajo la ley, pero el principio es el mismo. Cuidado, mucho cuidado. Cómo tratás a tus padres. Porque Dios, el mismo Dios que
decía ya en el Antiguo Testamento, no ha cambiado. Aunque la ley no está vigente, es el mismo Dios, el mismo carácter. No le hace gracia a Dios que maldigas a tu papá, a tu mamá, que desobedezcas. No. Y este es el versículo que yo les decía recién, Proverbio 30:17. El ojo que se mofa del padre y escarnece a la madre, el que hace muecas, dice, lo sacarán los cuervos del valle y lo comerán los aguiluchos. ¿Qué significa eso? Que cuando en la antigüedad alguien moría y no tenía una sepultura porque por algún motivo no era honrado y era un asesino, un malhechor y no tenía una sepultura, quedaba ahí para que se lo coman los animales. Y lo que está describiendo acá, este proverbio, es la trágica consecuencia que va a haber en aquellos hijos que no obedecen a sus padres. No van a terminar bien. ¿Sí? No les va a ir bien. No les va a ir bien. La gracia de Dios los puede alcanzar, obviamente, y pueden ser nuevas criaturas, pero imagínense si a mis padres no los amo, los maldigo, los trato mal, ¿qué queda para el resto? ¿Qué queda para el resto? La desobediencia es una marca, la desobediencia de los hijos es una marca de los que no conocen al Señor. ¿Sí? Según la palabra de Dios, ahí en Romanos 1:28, hablando de los que tienen una mente reprobada, escuchen lo que dice. Dentro de una lista de pecados, escuchen lo que nombra. Y así como ellos, ¿sí?, los que no quieren saber nada con Dios, así como ellos no tuvieron bien en reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres. En toda esa lista, desobedientes a los padres. Después, cuando los hijos terminan siendo algo de esto, en la práctica y miramos para atrás, nos damos cuenta, en la mayoría de los casos, que comenzó en el hogar, no respetando la autoridad en casa, siendo desobedientes. Y terminan siendo lo que fueron potenciando durante todo ese proceso. En 2 Timoteo, capítulo 3, versos 2 y 3, dice, Pablo le dice a Timoteo, pero debes saber esto, que en los últimos días, son estos, vendrán tiempos difíciles, y da la razón, porque los hombres serán amadores de sí mismos, egocéntricos, avaros, jactanciosos, ¿sí?, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. El centro del universo son ellos, amadores de sí mismos, avaros, envidiosos, todo tiene que ver con ellos, desobedientes a los padres. ¿Sí? Pero ustedes, hijos, pueden marcar la diferencia si están acá. Pueden marcar la diferencia. Yo pensaba, yo cuando tuve la edad de ustedes, no tuve padres creyentes, ni que se sentaban a darme un principio bíblico, me enseñaron lo mejor que pudieron según sus principios morales que ellos traían, pero no me abrieron las Escrituras y me dijeron, mirá lo que dice Colosenses 3:20, esto es lo que Dios espera de vos, y me enseñaron. No tuve ese privilegio. El privilegio que hoy tienen Martina y Mateo, yo no lo tuve. El privilegio que tienen muchos de ustedes, no los tienen todos. Vas a la escuela y tal vez seas el único, 2 o 3 que tienen el gran privilegio de tener padres creyentes en su hogar. Los demás salen a sus casas y no tienen padres que les puedan
decir lo que la Biblia dice e instruirlos bíblicamente. Es un privilegio que no tienen todos. Pero tal vez no lo valorás, no lo entendés, pensás que es casualidad. Es la soberanía de Dios. Es la gracia de Dios, es un regalo de Dios que no debes desaprovechar. Y como dice, pensando en que tal vez algunos no son creyentes, tal vez si están acá, aún así es la gracia de Dios que los tiene en este lugar y los tiene en un hogar. Y como dice ahí en 1 Corintios 7:14, hablando del esposo, de la esposa que son creyentes y el otro inconverso, son santificados, no en el sentido que son salvados, sino que la gracia del salvo de alguna manera irradia en el hogar y es una bendición que no hay en otros hogares. Y eso es la gracia de Dios, la misericordia de Dios. No lo mereces, pero Dios te da ese regalo. Entonces la motivación para obedecer ahí es, porque esto de ser obedientes, porque esto de prestar atención cuando papá y mamá hablan, prestar atención y obedecer, esto es agradable al Señor. Esa es la motivación. Esa es la motivación. No tanto, puede haber otras motivaciones, pero la principal, porque esto es agradable al Señor. No porque me van a dejar jugar a la Play, me van a dejar salir a jugar al fútbol, me van a dejar... Está bien, puede ser una motivación, pero la primera que se te grabe acá es cuando obedeces a papá y a mamá, eso le agrada a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Pregunto yo, ¿quieren agradar a Dios los hijos? La respuesta es, comienza obedeciendo a tus padres en todo. En todo. En todo. Mientras no sea pecado. En todo. Aunque no entiendas, ¿sí? Aunque no entiendas, mientras no sea pecado, obedece. A veces no vas a entender. A veces va a haber cierta explicación. No te dejamos por esto y por esto. Y a veces depende de la edad. La explicación va a llegar hasta cierto lugar y ahora no lo puedes entender, pero confía en papá y mamá que lo mejor es que no vayas. Y tenés que estar tranquilo, tranquila, que eso es lo mejor. Y que aceptándolo y con una actitud correcta, estás agradando a Dios. ¡Qué motivación! Al Dios del universo estás agradando. Bueno, pensando un poco en lo más grande, nosotros los más grandes también, ¿no? O pensando en los chicos y pasando después a nosotros los más grandes, los chicos, otra vez, ya lo dije, pero entender que papá y mamá están ahí siendo intermediarios o mayordomos de Dios. No es que es Cristo el intermediario para llegar a Dios, obviamente, para ser salvo, pero están ahí como instrumento de Dios para guiarte hasta que puedas salir y formar otro hogar. Y allí en el otro hogar pase la posta. Y que seas un marido que ama a su esposa y que sea una esposa que se somete al marido y que tengan hijos que le enseñen a obedecer y que haya otro hogar cristiano que glorifique a Dios. Y que tus hijos pasen la posta y hagan lo mismo. Y que no se corte. Aunque la salvación es de Jehová, obviamente sabemos eso, pero nosotros lo que hacemos es confiando en que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Confiamos de todo corazón que eso pasa, entonces le derramamos la palabra continuamente. No nos cansamos para hacer que la palabra de Cristo habite en abundancia. Se equivocaron, vení, la llamás, le explicás, le recordás lo que la Biblia dice, para hacer que la palabra more en abundancia. Y la dejás ahí con un pensamiento bíblico que es poderoso para atravesar su corazón, para que se arrepienta, si se tiene que arrepentir y creer para salvación, o para crecer en santificación. Y eso es lo que hacemos. Pero no quiero terminar sin preguntarte esto. ¿Te cuesta? Estoy hablando, estoy diciendo lo que Dios mande y por dentro hay una rebeldía que dice, no quiero que sea así. No me gusta obedecer.
No puedo obedecer. ¿No querés someterte? ¿Querés seguir la corriente de este mundo? Si algo de eso te pasa, no es para alarmarse, pero sí te quiero decir, en un sentido, no es para decir no tenés que estar acá, a eso me refiero. Pero sí es para entender, para decirte tal vez que no sos un creyente, no sos una creyente. Que por eso no tenés la capacidad para luchar y para obedecer, y ese deseo, aunque tenés la lucha, tenés el deseo de decir eso que estoy escuchando, quiero obedecerlo. No, te resistí, no querés saber nada. Probablemente no seas un hijo de Dios. Probablemente tenés que nacer de nuevo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo alguien nace de nuevo? Bueno, lo que enseñamos todos los domingos. Por esos pecados terribles que te controlan y que estás sintiendo eso y que decís, ¿cuándo termina de hablar y ya no quiero escuchar más? Porque vos pensás que sos vos y que vos te estás manejando, pero el pecado te tiene esclavizado, que odia a Dios y no quiere saber nada con Dios. Bueno, necesitas entender que para hacerte libre del pecado, Dios se hizo hombre en la persona de Cristo. Cristo vino, Cristo se humanó, Cristo fue un joven obediente, un hijo obediente que modeló como nadie este pasaje. Hizo milagros, muchas enseñanzas, pero lo principal que él vino a hacer fue ir a la cruz para morir por tus pecados, para cargar tus pecados y pagarlos todos y ser sepultado y resucitar al tercer día, para que vos te arrepientas de tu pecado y creas que Jesús hay salvación, que Jesús te puede librar, te puede dar salvación y darte libertad. Y para que a partir de ahora puedas obedecer a papá y a mamá. Va a haber una lucha, pero un nuevo poder que es el Espíritu Santo viviendo en vos, y vas a desear y te vas a poner mal cuando desobedeces. Porque vas a entender que lo estás haciendo a tus padres, pero principalmente a Dios. Entonces, hoy arrepentite de tus pecados y cree en Jesús para salvación. Arrepéntete de tus pecados y cree en Jesús para salvación. Y nosotros los padres enseñemos a nuestros hijos a obedecer una y otra vez, una y otra vez. No nos cansemos, no nos cansemos, no nos cansemos de hacerlo. Recordémosle que hacerlo le agrada a Dios. Y no nos olvidemos de nuestros padres, que los tenemos que honrar también. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por instruirnos, por enseñarnos. Gracias por que todo lo que tú haces, Dios, es maravilloso. La familia que has creado, Dios, es preciosa. Un padre, una madre, Señor, un matrimonio, que te podamos glorificar, es precioso, Dios. Y que tú nos capacites para que lo podamos hacer. Ayúdanos, Dios, por favor, a poder hacerlo. Y a todos los hijos, a que hayan captado, y sino que puedan seguir charlándolo en las reuniones caseras, en casa, con papá y con mamá también, de lo que Dios espera de ellos. Y que los hijos puedan entender que si no lo pueden hacer es natural, es por la naturaleza caída, que necesitan el Redentor, el Salvador. Y aún así, siendo salvos, continúa siendo difícil, pero ya con el poder tuyo en nosotros para poder obedecer y desear obedecerte. Por favor, Señor, usa tu palabra, que no quede acá, que continúes usándola, Dios, después de acá, durante la tarde y en la semana, y más allá. Porque creemos que es poderosa, que es viva y eficaz. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.